Gracias por continuar con nosotros. Es el momento de presentarles a nuestro invitado que tenemos para hoy, abogado de la República, el licenciado Ángel Lockhart. Con él vamos a abordar un asunto que para muchos tiene gran importancia y mueve a mucha preocupación, y son los engaños y las estafas que han estado ocurriendo con algunos inmuebles que son casas de vacaciones en el régimen tiempo compartido. Y el licenciado Lockhart tiene mucha experiencia y muchos casos de estos, y entonces vamos a informarnos con la fuente principal en este asunto. Vamos a ver hoy la parte jurídica, legal y cómo van esos casos. Bienvenido, licenciado Lockhart. Es un honor tenerlo, un placer con nosotros. Es un placer compartir contigo y con tus seguidores a través de la red y a través de los canales normales de televisión. De manera que quedo a tu orden. Gracias. Licenciado, nosotros tenemos una fuerte preocupación en los destinos turísticos y en todo el país. Usted sabe que el turismo representa el 17% del PIB de la República Dominicana y representa más de 500,000 empleos. Entonces es importante ver la reputación de nosotros como destino. Hay algunos casos que se han denunciado, tanto a nivel nacional como internacional, de estafas y engaños en el régimen de tiempo compartido. Nosotros queremos que usted nos oriente cómo suceden esos casos. En principio queremos que usted nos explique, y más o menos son casos importantes. ¿De qué cantidad estaríamos hablando, por lo menos en la experiencia suya? Mira, el negocio de venta de tiempo compartido, que se conoce por su nombre en inglés de timesharing, es un negocio que está regulado por el Ministerio de Turismo a través de la resolución 09 del año 2001. Ahí se establecen una serie de pautas que deben llenar los operadores que desean tener permiso para vender tiempo compartido. La verdad es que no fueron pautas malas, algunas hay que actualizarla en el tiempo, pero lo penoso es que no se cumplen ni siquiera esas pautas. De hecho, ha habido intentos en el Congreso de pasar una ley de tiempo compartido y no ha prosperado hasta la fecha. Esa ley prevé y mejora lo que ya está contenido en la resolución. ¿Qué prevé la resolución? Que las personas autorizadas pueden vender tiempo compartido sobre determinadas propiedades. Un derecho real, un derecho que es objeto de sucesión, un derecho que es objeto de cesión sobre el tiempo de uso de una propiedad. Cuando tú tienes una propiedad, supón que una casa, y tú vendes las semanas de uso de esa casa o esa villa o ese apartamento, te da derecho a vender 52 semanas si los vendes por semanas. La mitad, 26, si los vende por quincenas. En consecuencia, mientras tú esa propiedad vendes el uso de ella por esa cantidad de semanas o de quincenas, no hay ningún problema. Pero cuando tú una propiedad la vendes 500 veces, es evidente que estás engañando a 450 personas. Hoy en el país debe haber más de 100,000, entre 100 y 150,000 contratos de tiempo compartido que no están registrados en ningún lugar. Y en muchos casos esos contratos son de compañías que no están registradas en el país, que no pagan impuestos en el país, que le retienen impuesto al que compra el contrato, que no lo registran ni en la Conservaduría de Hipotecas para grabar la propiedad como un derecho real, ni en el registro de títulos. Entonces van y te enseñan propiedades que no son suyas y te venden tiempo de esas propiedades que no son del vendedor, y eso no es más que una estafa. Lamentablemente, la norma en este negocio aquí es la estafa. La norma no es el cumplimiento. Luego ocurre que cuando el comprador llama para reservar el uso, nunca hay. Desde luego, la resolución prevé que no se puede vender más de un 80% a los fines de que siempre haya posibilidad de usar la propiedad en el tiempo en que se ha pactado que tú la puedes usar. Pero la norma es que esa propiedad nunca está disponible. Hay proyectos aquí que llevan al cliente a ver una propiedad que no es suya, y luego el cliente se pasa años pidiendo que le dejen usar esa propiedad
que él compró y esa propiedad nunca está disponible porque obviamente esa propiedad no era del que le vendió el tiempo compartido. Cuando le venden el tiempo compartido, le cobran un impuesto. Los impuestos, todo el mundo sabe, no hay que ser abogado para conocer que el impuesto se compra para entregar al Estado. Claro. Esas entidades que no están registradas en el país, cuando retienen un impuesto para entregar al Estado, es evidente que se trata de una estafa, porque si no están registradas en el país y le pagan eso en una cuenta de Miami, ese dinero nunca ingresa a la República Dominicana y cientos de millones de dólares ha perdido el gobierno por esta práctica que es en realidad una estafa al cliente y una estafa al Estado dominicano. Esto debe ser regulado porque es evidente que el tiempo compartido es un producto del mercado turístico muy útil, claro, pero muy útil si fuera seguro, porque si no lo que se convierte la República es en una isla tortuga cualquiera, siendo centro de la piratería en este negocio y eso no conviene a la principal actividad que tiene la República Dominicana hoy en día, que es el turismo. Hay muchas demandas en tribunales europeos, en tribunales de Estados Unidos y en tribunales de la República Dominicana. Pero como tú comprenderás, son 150,000 personas regadas por todo el mundo a las que les resulta muy difícil unirse un día para iniciar una demanda en República Dominicana, porque tienen que ir a buscar un poder, a un lugar donde haya consulado dominicano, apoderar un abogado, avanzar para los gastos. Entonces, al que le robaron en ese esquema 150,000 dólares, no se va a gastar 50,000 dólares para reclamar eso, porque le resulta oneroso. En su caso, vale más la sal que el chivo. Entonces, la industria de timeshare en la República Dominicana se ha convertido en una máquina de imprimir contratos, como si se estuviera imprimiendo dinero para engañar a agentes que nunca van a poder ponerse de acuerdo para reclamar. Como ocurre, por ejemplo, aquí hay gente que se ha quejado en Proconsumidor, que sería un estamento para la queja. Proconsumidor incluso llegó en algunas oportunidades a dictar resoluciones ordenándole a estas empresas piratas que depositen los contratos. Ni siquiera eso se ha logrado porque las empresas no están radicadas en la República Dominicana y no han cumplido con la ley de sociedades que dispone que las empresas que operan en el país se registren si son extranjeras en la Cámara Americana en la Cámara de Comercio y Producción de la localidad en donde operan. No lo hacen, pero tú vas a turismo y pides el registro de los contratos y tampoco hay en el Ministerio de Turismo, o no lo había hasta la llegada del ministro Collado, no hay registro de esos contratos. El gobierno tiene que actuar porque la República, cualquier día la República Dominicana va a despertar convertida en un centro de estafa a través de tiempo compartido del que habrá quejas en los tribunales, demandas en los tribunales, y esas demandas un día van a incluir al Estado Dominicano porque es el ente regulador que no ejerce su función para darle garantía a este producto que se vende en el país, porque el producto se vende en el país. Cuando tú firmas contratos en Puerto Plata es en el país, cuando te enseñan las propiedades, claro, es en el país que te la enseñan. Así es. Así es, doctor. Y de los casos que hay que cursan en la justicia dominicana, ¿usted tiene conocimiento de cuál ha sido la suerte? ¿Se les presta atención? ¿Cuál sería el estado en que se encuentran esas demandas por estas estafas de tiempo compartido? A veces cuando van a la justicia, los que llegan a ir a la justicia porque tienen que avanzar gastos, y una persona que está en Stuttgart, en Alemania, tiene que ir a Múnich o a Bonn, donde hay consulado, a apoderar un abogado, claro, y ese abogado hay que mandarle un poder, y ese poder hay que registrarlo, y el registro cuesta dinero, y el abogado también cuesta dinero. Entonces, la cantidad de gentes que logran llegar a la justicia son pocos. A veces los llaman, le proponen cualquier arreglo y tiene que aceptar. A veces los tribunales dominicanos no han sido eficaces. Tú sabes que aquí los tribunales son muy lentos. Eso desespera al usuario de la justicia. No protegen debidamente el derecho. Yo creo que ahora la que está más cerca de proteger el derecho de los consumidores puede ser Proconsumidor, que no lo hizo en el pasado.
y quien debía hacerlo mejor, garantizando la calidad del servicio a través de la calidad de las licencias, es el Ministerio de Turismo. Pero en la justicia, que hay muchos casos, es frustratorio. Ha habido muchos casos en la justicia norteamericana. Tú sabes que los norteamericanos tienen la cultura de quejarse e ir a la Así es. justicia hasta por violarle el derecho en el equivalente de $1, porque es una cuestión de principio. Así es. Ha habido una gran cantidad de casos en la justicia norteamericana, hay casos en la justicia europea, pero no son casos que tú puedes tener registrados todos para conocer cuántos son y en dónde están, porque son casos individuales que se inician en cada determinado país. Muy bien. Entonces ya para el cierre, ¿cuál sería su recomendación? Ya planteamos el problema, la situación. En concreto, ¿cuál sería su recomendación? Usted ha sido un hombre de Estado y es un hombre de la ley. ¿Cuál es su... pero mire, bien preciso y conciso al gobierno, al Estado. En lo inmediato, que el Ministerio de Turismo cumpla su rol regulador con la resolución que el ministro dictó, número 09-2001. El actual ministro puede actualizar esa resolución porque él tiene la misma capacidad regulatoria que el secretario de Estado que la dictó. Y que haga que se cumpla, que inspeccione los establecimientos y verifique la cantidad de contratos vendidas con la cantidad de operación de habitaciones disponibles. Que Proconsumidor sea diligente. Antes tú te denunciabas en Proconsumidor y 3, 4 años y no te respondían. Cualquier persona pierde la fe. Ojalá el Congreso, esto se puede hacer de inmediato. Entre tanto, ojalá el Congreso dictara la ley. Que el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, haga que esta gente que recibe impuestos los entregue. Porque cuando tú tienes el registro de esas compañías, 50,000 contratos, ahí hay más de $100 millones del Estado, que haga que cumplan la ley. Algunas se acogieron engañosamente a la ley de amnistía. El Congreso aprobó una ley, el Estado promulgó una ley, luego con varias modificaciones, que permitían al que ha defraudado al Estado registrar las operaciones fraudulentas que había hecho, junto con actualizaciones del patrimonio. Algunas sociedades de estas que actúan de pantalla en el país se acogieron. Pero las que siguen haciendo de pantalla, que no están registradas en el país, obviamente no se acogieron, porque para acogerse tendrían que haber tenido registro mercantil y habrían tenido que sacar registro del Nacional del Contribuyente y no lo hicieron. En consecuencia, la DGI debería verificar que el que retiene un impuesto del Estado efectivamente se lo entregue al Estado. Muy bien. Yo creo que esas son cosas que se pueden hacer de inmediato mientras el Congreso nos da una normativa moderna para regular este producto que en muchos países es un producto capital en el mercado turístico. Así es. Licenciada, no le tomo más tiempo, sé que usted trabaja todos los días, ha cedido estos minutos para nosotros, lo cual estamos muy agradecidos. Ha sido todo un placer, un honor, una distinción estar con usted. Muchas gracias. Amigos, hemos conversado con el abogado de la República, quien fue también ex ministro de Industria y Comercio, el licenciado Ángel Lockhart, y nos ha orientado, nos ha puesto al día, nos ha actualizado sobre las estafas que se dan en el país en el régimen de tiempo compartido, esos inmuebles turísticos con los cuales se estafan a los clientes, a los turistas, pues que los adquieren. Vamos a una breve pausa y entonces conectamos con nuestro invitado internacional desde la ciudad de Miami, estará conectándose con nosotros para abordar un tema también que es muy importante, la educación dominicana. Nuestro país invierte 4% para la educación. Vamos hoy a ver inversión versus resultados en educación con un especialista internacional quien es Ernesto Escobar, Figueredo Escobar, que va a estar con nosotros abordando este tema. Retorno en segundos.